Las palabras de gratitud de aquellos a quienes amo me dan energía y hacen que el arduo trabajo valga la pena. Estoy realmente feliz de estar en esta profesión, Emily. Ya casi es hora de terminar, ¿no? Me haré cargo desde aquí cuando estaba ocupado lavando las toallas usadas. Mi colega me ofreció asistencia oportuna. Gracias como siempre. ¿Puedo dejarle el resto a usted? Por supuesto, descanse tranquilo a las 5:00 cuando mi turno estaba terminando, mi colega que se haría cargo de la noche acababa de comenzar normalmente. Estoy profundamente agradecido por un empleador que se adapta a mi horario después de expresar mi gratitud. El personal preparándose para la larga noche me apresuré a llegar a casa en un viaje de 20 minutos. Estoy en casa, abuela. Bienvenida, Emily. Fui a buscar a mi abuela en medio de la tarea familiar de preparar comidas para mis abuelos. Ella lo hace con cuidado todos los días. Hola, abuela, ¿lograste comer algo por tu cuenta? Estaba a punto de comenzar entonces. Esperemos para comer junto. Con el abuelo nosotros tres. Sí, es una buena idea. Comparto un espacio habitable con mis abuelos principalmente para ayudar con el cuidado de mi abuelo. Puede que no sea así. Era común que una nieta asumiera tal responsabilidad, pero no fue un papel que se me impuso. Mudarme allí fue una decisión consciente después de perder a mi madre a una edad temprana. En nuestra casa a menudo no había mi padre, quien trabajaba con energía y estaba ausente en los días débiles debido a, por lo tanto, mi hermana menor y yo éramos atendidos con frecuencia por nuestros abuelos paternos en su hogar cálido y acogedor. Algunos aspectos increíblemente anticuados y la ropa de la abuela está totalmente fuera de moda cada vez que ella hacía estos comentarios críticos. Tanto papá como yo la amonestamos firmemente, pero nuestras palabras simplemente pasaron a través de ella sin dejar ninguna impresión. Era como si se hubiera olvidado de todo el cuidado y consideración que teníamos. Los abuelos nos habían dado generosamente a actuar de la manera que ella quisiera. Solo cuando se trataba de recibir una asignación cambiaba a una conducta engañosamente dulce tratando de conseguir algo de dinero. Nuestros abuelos, que amaban a su nieta, a menudo cedían y abrían sus billeteras. Demasiado familiar. Continuó incluso después de que ella comenzó a trabajar. Cuando le faltaba dinero buscó alivio de nuestros abuelos hace 5 años cuando exigió $1 millón para los gastos de su boda. Su audacia alcanzó su punto máximo empujándonos a papá y a mí a nuestros límites e impulsándonos a confrontarla como: ¿de verdad ves, abuela y abuelo, cuál es el problema? Es mi boda, ellos pueden darse el lujo de ser generosos. Ella continuó esperando sin remordimientos. ¿No es hora de que reconsideres tus acciones? Tu egoísmo es demasiado descarado. A pesar de la severa reprimenda de papá, al final los abuelos le entregaron el $1 millón que ella exigía para los gastos de su boda. Intenté intervenir sugiriendo que un regalo tan grande era excesivo, pero no se preocupen. Estamos felices de celebrar. Tomaron una decisión compasiva que nos tranquilizó, aunque solo fuera mi hermana y su esposo. Habían mostrado incluso un poco de gratitud. Su actitud era de derecho y por eso no podía agradarme para evitar estrés innecesario. Mantuve una distancia eficiente de mi hermana y su esposo después de la boda hace 2 años, cuando el abuelo sufrió un derrame cerebral y se convirtió en una cama. Nuestra familia, incluido el padre y los parientes, consideraron colocarlo en un centro de atención profesional. Tengo la intención de cuidar al abuelo hasta el final. Para mí también quedó claro que su vínculo era fuerte, su amor y respeto mutuo eran evidentes incluso para mí, su nieta. La idea de separarlos por mucho me pareció cruel y me dolió, pero a pesar de que esta abuela tenía más de 80 años y estaba envejeciendo y la carga del cuidado ciertamente pesaba sobre ella, tomé una decisión y decidí vivir con mis abuelos. Era un deber personal y un acto de gratitud. Me criaron, así que ahora era mi turno de retribuir como alguien con habilidades profesionales de Kibin y, lo que es más importante, como su familia. Me sentí obligado a contribuir a su felicidad. Arreglé una transferencia en mi trabajo y me mudé a su casa. Actualmente les comparto cumpliendo deberes con la abuela, así que no puedo trabajar en turnos de noche en mi nuevo trabajo. Mi gratitud hacia mi empleador va más allá de las palabras. Ellos amablemente se adaptaron a mi situación. Mirando al abuelo, parece muy alegre hoy mientras limpia suavemente el cuerpo del abuelo. Se escuchó la voz de la abuela. Sí, casi mira.
profundo. En un día en que la abuela salió a tomar el té con amigos, yo estaba en casa asegurándome de que el abuelo estuviera bien alimentado y cómodo. ¿Abuelo, sabe bien? El abuelo no pudo responder con palabras, sin embargo, en su gentil mirada sentí una gratitud tácita. En medio de tal intercambios pacíficos, la puerta principal se abrió de repente. ¿Estás aquí, hermana? ¿Por qué viniste de repente, hermana? Irrumpió en la casa. Su entrada me dio una leve molestia. Nada serio, solo quería ver cómo estaba el abuelo. Dudé de su sinceridad interiormente, pero me abstuve de expresar mis puntos de vista escépticos. Entonces, ¿cómo le está yendo al abuelo? Como de costumbre. No hay cambios importantes. Veo que su respuesta fue tibia, lo que indica una falta de verdadera preocupación a pesar de su pregunta. Por cierto, ¿dónde está la abuela ahora? La abuela salió ahora mismo. ¿Necesitas algo? No, no realmente. Para las verdaderas intenciones me preocupaban. Este lugar realmente no ha cambiado ni un poco. Ella caminó por la casa examinando cada detalle como si evaluara algo. Este comportamiento aumentó mis sospechas y me hizo desconfiar de su agenda oculta. Oye, ¿dijo la abuela algo sobre eso? ¿Qué pasa específicamente con la herencia del abuelo? No pude ocultar mi agitación. El abuelo todavía estaba con nosotros, aún respirando, todavía vivo. ¿Por qué había iniciado una conversación tan morbosa? Parecía no haber límite para su insensibilidad. Dime por qué estás sacando a relucir ese tema. Lidiar con eso después de que él se haya ido sería demasiado apresurado, ¿cierto? Es prudente discutirlo de antemano. No seas insensible. ¿Es que la única razón por la que viniste después de tanto tiempo? ¿Qué hay de malo en eso? Es importante discutir estas cosas mientras haya tiempo, ¿no? Tanta codicia en mi propio hermano. Mientras discutíamos me sorprendió verte aquí. La abuela había regresado. Abuela, ha pasado un tiempo. La hermana se acercó a la abuela con emoción. En respuesta, la abuela me miró y sonrió con complicidad. Abuela, ¿puedo pedirte algo? ¿Puedes prestarme algo de dinero? Me falta dinero este mes. Al ver la cara sorprendida de la abuela, le pregunto a la abuela, no a ti, pero ¿no ves a tu preocupada abuela? No es cierto, como nieta, ¿no debería querer ayudarme? Mi hermana miró a la abuela con una mirada inocente, sus ojos muy abiertos y una sonrisa demasiado calculada, como si tuviera derecho al dinero. Su expresión era cruda, sin ninguna delicadeza. En silencio, y se giró hacia la abuela. Lo siento, abuela, o Emily, no hay necesidad de disculparse. Mira, compré un pastel. Sentémonos y comamos juntos. La abuela me consoló con una sonrisa amable. El comportamiento frívolo de la hermana era irritante. Ella siempre decía estar en problemas financieros. Tanto ella como el marido tenía trabajo, pero no tenían hijos que cuidaran. La necesidad de sus demandas era desconcertante, pero la terrible razón detrás de sus peticiones pronto quedó clara. Habían hecho una compra importante. Una nueva casa que ni mi padre ni yo conocíamos, pero la hermana se había embarcado en un proyecto importante. Tal vez la familia de su esposo estaba brindando algo de ayuda. Sin embargo, eso no era de mi incumbencia. Si ya habían hecho la compra, asumí que la aprobación de la hipoteca estaba asegurada y que ciertamente existía un plan de pago adecuado. Al menos eso era lo que pensaba. Sin embargo, a medida que se acercaba la nueva casa de mi hermana. Al finalizar, nuestro querido abuelo falleció a causa de una neumonía grave y de repente nos destrozaron. Sentí que mi corazón iba a estallar y no podía dejar de llorar durante todo el despertar. El abuelo tuvo una vida plena. ¿Tú lo cuidaste bien, Emily Don? No llores más, digamos adiós con una sonrisa como el abuelo hubiera querido. Sus palabras afirmando que el abuelo realmente había sido feliz parecieron hidratar mi corazón dolorido. Durante mucho tiempo la familia se reunió en casa de la abuela. Papá, abuela y yo estábamos absortos en sentidas conversaciones llenas de anécdotas del abuelo, cada recuerdo más precioso que el anterior mientras compartíamos estos tiernos recuerdos. La hermana estaba inquieta a nuestro lado, susurrando apresuradamente a su esposo, claramente agitada. Después, durante un rato de este tranquilo intercambio, ella pareció llegar a algún tipo de resolución e interrumpió la atmósfera nostálgica, por lo que sobre la herencia del abuelo su repentina pregunta fue como una brisa fría seguida de un silencio helado. A pesar de que el tradicional periodo matutino aún no había terminado, se atrevió a traer
Vamos a sacar un asunto así de que estás hablando ahora, no podemos seguir alargando esto, mejor para solucionarlo. Lo antes correcto. Hermana actuó como si no hubiera aprendido nada, repitiendo el mismo sentimiento insensible que cuando el abuelo todavía estaba con nosotros. Su enfoque en los aspectos financieros eran dolorosamente obvios. ¿No deberíamos empezar a hablar de ello pronto? Su voz presionándonos para involucrarnos en el tema tenía un tono entusiasta, considerando el tamaño y el valor de mercado de esta propiedad. Tengo un pago de vivienda próximamente, cuando se distribuirá la herencia, su flujo de palabras. Pero la hermana se negó implacablemente a terminar la conversación allí cuando tomamos la hipoteca que tomamos en cuenta la herencia en el plan de financiamiento. Después de todo, es importante reclamar lo que se supone que debemos pagar. El esposo de la hermana estaba allí asintiendo en silencio con la cabeza. Con sus afirmaciones, ambos eran sorprendentemente ajenos a las realidades de la herencia. Me sentí obligado a revelar la verdad que estaban pasando por alto. ¿Qué quieres decir? El rostro de mi hermana mostró completa confusión cuando si el concepto era extraño para ella. ¿Qué estás malinterpretando? La voz de papá transmitía incredulidad mientras miraba a la hermana desconcertada. ¿Pero qué significa eso? ¿Por qué no puedo recibir nada? Ella buscó una respuesta de la abuela, pero papá habló antes de que la abuela pudiera responder. Es simple. La ley designa a cónyuges e hijos como nietos principales. No son aires directos. Increíble. ¿Por qué escucho esto? Ahora ella parecía como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Qué pasa con un testamento? ¿No dejó el abuelo un testamento? No, no dejó uno. Él quería que el patrimonio se resolviera estrictamente de acuerdo con la ley. ¿Qué pasa con el pago de la casa? La esperanza desapareció de los rostros de la hermana y su esposo. ¿De qué pago estás hablando? Le pregunté a mi hermana para que revelara su inestabilidad financiera. Estaría cubierto por la herencia del abuelo. El próximo pago vence el próximo mes. Pronto la voz de las hermanas se hizo más fuerte y mostró claros signos de pánico. Era evidente que se habían extendido demasiado con una hipoteca ajustada al juzgar mal el apoyo financiero, que estaban cargadas con una deuda por un pago inicial de 10 millones, calculando mal su presupuesto. Realmente no puedo esperar a Penny. Debe haber algo que ella esperaba, un resultado diferente. Volvió a interrogar a papá y a la abuela, pero la inmutabilidad de la ley se mantuvo firme. Nada en absoluto. La firme declaración del padre encendió la frustración y la incredulidad de la hermana. Ridículo. ¿De lo que te has beneficiado? Las finanzas del abuelo y yo no obtengo nada que sea injusto. Ella desahogó su enojo conmigo como si yo fuera la causa de sus problemas financieros. Yal, deja de tonterías. Nunca he hecho de lo que me acusas. Mentiras. ¿Dices que te preocupaste por amabilidad? Pero fue por la herencia. Me quedé momentáneamente sin palabras, luchando por encontrar palabras ante la acusación de mi hermana. Ha sido extraño que cuidaste del abuelo, no de nuestros padres. No es más que codicia, solo paga acusaciones, y me sentí abrumado por emociones encontradas, incapaz de responder verbalmente, solo mordiéndome el labio en respuesta. Luego la abuela, que había estado bebiendo tranquilamente, le habló. No le digas cosas tan horribles a Emily. ¡Qué vergüenza! Todos quedaron impresionados por la agudeza en la voz de la abuela. Generalmente ser tan amable y sereno por construir primero una casa con perspectivas tan seguras es escandaloso. Pero abuela, estamos realmente luchando por manejar tus propios asuntos. La abuela reprende severamente. Silencio. Hermana, con vergüenza. Necesitas reflexionar sobre tu camino. Cambia tus costumbres o podrías arruinarte. Hermana. Las palabras de advertencia del padre hicieron que sus hombros temblaran, picadas por las duras palabras. La hermana y su esposo se marcharon rápidamente como para escapar de la incomodidad. Al final, su plan de pagar el pago inicial de la nueva casa fracasó a medida que se acercaba la fecha límite, y su intento se rechazó el cambio a una hipoteca completa. Se vieron obligadas a renunciar a la propiedad de una casa en la que nunca podrían vivir, a pesar de las protestas entre lágrimas de las hermanas. No se encontró ninguna solución a su difícil situación. Todo lo que quedó fue una enorme deuda de $20 millones. Su arrepentimiento era evidente, pero ya era demasiado tarde para darse cuenta ahora que están atrapados en un trabajo implacable trabajando
día y noche solo para pagar una montaña de deudas, todos se sorprendieron de que no entendieran algo tan fundamental como la ley de herencia después de perder la casa. La hermana preguntó repetidamente papá por ayuda financiera, pero cada vez que papá la rechazaba firmemente, por favor, sin inmutarse, se volvió hacia mí con una súplica: Emily, no. ¿Puedes pensar en ello como ayudar a tu querida hermana internamente? Me preguntaba qué parte de ella debería ser la querida hermana que decía ser. No me sentí obligado a ofrecer ayuda. Lo siento, pero no estoy en condiciones de ayudar. Tuve que rechazar su solicitud. Mis ahorros eran suficientes, pero no sentí que fuera mi responsabilidad brindarle a Rescate Financiero el potencial de obtener ganancias de tal cosa. Un préstamo parecía delgado incluso tras una inspección minuciosa. ¿Por qué no me ayudas cuando estoy enfrentando dificultades reales? Firme. Toma esto como una experiencia de aprendizaje, intenta ser independiente sin esperar que otros te rescaten. Le dije esto como sabiduría preventiva, aunque escéptico sobre su impacto en sus acciones futuras. Abuela, ¿puedo preguntarte algo sobre lo que tienes en mente en algún momento después de los 2 meses transcurridos desde entonces? El abuelo falleció. Le hice una pregunta a la abuela: ¿por qué fuiste tan dura con mi hermana ese día? El incidente dejó una fuerte impresión en mí. Sí, no podía perdonarla por hablarte como rey con esa actitud cuando todo lo que eras para el abuelo era una bendición. Sin importar lo querida que sea mi nieta para mí, fue imperdonable dirigirse a mí. Preciosa Emily, con tanta rudeza, sabiendo lo mucho que me valoraba la abuela, me hizo llorar. Realmente aprecio lo que has hecho, Emily. Abuela, soy yo quien debería darte las gracias, me has dado tanto por lo que estar agradecido. Tal vez cuando me haya ido dejaré esta casa y gracias a ti, Emily. Abuela, no hablemos de cosas tan complicadas, tenerte como mi nieta ha hecho mi vida muy feliz y plena. Saber que estás aquí me hace sentir cómoda acerca de morir algún día. Al escuchar a mi abuela hablar así, una profunda esperanza surgió en mi interior. Me dijo que ella estaría conmigo por mucho tiempo más. Mi corazón se llenó con el deseo de seguir demostrando su amor y gratitud.